Después de regresar, él creyó que aún me aferraría a él, sin imaginar que había vuelto con un propósito distinto, casarme con otra persona. Todo comenzó cuando no pude confesarle mis sentimientos a Álvaro. Su familia, preocupada por el vínculo que nos unía como hermanos adoptivos, me envió al extranjero. Desde entonces, temieron que al regresar volviera a acercarme demasiado a él. Incluso Álvaro dijo alguna vez: la mayor mancha en mi vida es que me guste mi propia hermana adoptiva. Para mantenerme lejos, le presentaron a decenas de chicas, y él no rechazó a ninguna. Se rodeaba de ellas, abrazándolas sin pudor y diciendo con indiferencia: si ella pudiera deshacerse de esos sentimientos innecesarios, no me importaría que volviera. Parecía convencido de que yo seguía atrapada en el pasado. Pero ya no era la misma. Esta vez, no regresé por él. Cuando llegué a la puerta de la sala privada, el ambiente dentro se congeló al verme. Una chica, que había perdido un reto y trató de besarlo, estaba ahí, temblando por los nervios. Álvaro estaba recostado en el sofá, relajado y altivo, como siempre. No fue hasta que alguien murmuró una maldición que el resto volvió a la realidad. «¿Maldición? ¿Por qué está de vuelta Mónica?», exclamó uno de sus amigos. En cuestión de segundos, todos se adelantaron, bloqueando la puerta y tratando de actuar casuales. Sonrieron torpemente. «¿Cuándo regresaste? Ni siquiera nos avisaste», dijo uno, nervioso. «¿Cómo encontraste este lugar? ¿Has comido? ¿Quieres tomar algo?». Permanecí inmóvil, observando el número de la habitación con una sonrisa ligera. No, creo que me equivoqué de lugar. Los que me bloqueaban se relajaron al instante, suspirando aliviados. Sin embargo, una risa burlona rompió el silencio. Álvaro, con el brazo alrededor de la cintura de la chica, la atrajo hacia su cuerpo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas mientras él le alzaba la barbilla y decía en tono perezoso: «Respira. Una chica no debería ser quien inicie un beso». Ella se sonrojó, y entre murmullos nerviosos preguntó: «¿Puedo ser tu novia?». Sin molestarse en responder con palabras, Álvaro profundizó el beso, dándole una respuesta implícita. Los vítores llenaron la sala, pero yo ya no prestaba atención. Miré mi reloj, sin emoción alguna, y me di la vuelta para irme. «Mónica». Una voz conocida me detuvo. Instintivamente, me volví. Álvaro había salido tras de mí. Su rostro seguía siendo el mismo después de 3 años. Sostenía un cigarrillo entre los dedos y habló con una calma casual. «¿Cuándo volviste?». «Ayer». «¿Por qué no fuiste a casa?». No respondí. «Ahora que estás de vuelta, deja de andar por ahí. Ve a casa y visita a mamá y papá». Tampoco contesté a eso. En cambio, revisé la hora en mi reloj, mostrando impaciencia. «¿Hay algo más?». Su mirada se desvió a mi muñeca. Su ceño se frunció ligeramente. «¿Dónde está la pulsera?». Me congelé por un instante, luego recordé ese detalle olvidado. Una sonrisa irónica cruzó mi rostro. La guardé. Hace 3 años, cuando otro chico se me declaró, Álvaro no dijo nada, hasta que lideró un grupo que lo golpeó. Después, sin explicación, me puso esa pulsera, una reliquia de su familia. Su expresión se relajó un poco. «Es solo una cosa pequeña. No tienes que tratarla como si fuera valiosa». «La próxima vez, Álvaro». Una voz femenina lo interrumpió. La chica de antes apareció corriendo, colgándose de su brazo. Extendió una mano hacia mí, con una sonrisa tímida. «Tú debes ser Mónica, ¿verdad?». «Hola, soy Jimena, la novia de Álvaro». Pronunció esas últimas palabras con un leve sonrojo, lanzándole una mirada de adoración. Yo no tenía tiempo para esto. Si me quedaba mucho más, ese hombre perdería la paciencia de verdad. Incliné ligeramente la cabeza en un gesto de saludo. «Hola». Luego, sin más, me di la vuelta y caminé rápidamente, alejándome de todo aquello que alguna vez significó tanto para mí. Antes de girar la esquina, vi a Ezequiel apoyado en el marco de la puerta. Estaba vestido de negro, su nariz afilada y sus ojos oscuros se ocultaban en la tenue iluminación, con una expresión inescrutable. Sus labios, afilados y perfectamente definidos, apenas eran visibles bajo la luz. Me acerqué rápidamente a él y saqué un regalo de mi bolsillo.
feliz cumpleaños. Su mirada descendió lentamente. Llegaste tarde. Volví a mirar mi reloj. La manecilla de la hora acababa de pasar la medianoche. El día ya había terminado. Un destello de frustración cruzó mi rostro. Si no hubiera sido por esas dos personas con las que me topé, no habría llegado tarde en absoluto. Ezequiel me atrajo hacia sus brazos y, con un movimiento rápido, me levantó del suelo. El vuelo originalmente había estado programado para las 9 de la mañana, y se suponía que debía llegar antes del mediodía para almorzar con Ezequiel. Pero como surgió un asunto en la escuela, me retrasé y solo pude apresurarme para regresar por la tarde. Había prometido cenar con él, pero ocurrieron más cosas en el camino. La comida se había enfriado. Sin embargo, la tensión entre nosotros solo parecía aumentar. Me sostuvo con firmeza, como si me estuviera castigando, y me llevó fuera de la sala privada. Afuera hacía un poco de frío, así que Ezequiel tomó una chaqueta del sofá y me la puso sobre la cabeza. El aroma a madera de cedro llenó el aire, enviándome un escalofrío sutil. Un Maybach lujoso y discreto estaba estacionado al costado de la carretera. Justo cuando estábamos a punto de acercarnos, una voz familiar y sorprendida resonó. ¿Cuándo volviste, Ezequiel? Álvaro y Jimena se acercaban hacia nosotros, con el brazo de Álvaro alrededor de su cintura. Su voz estaba llena de sorpresa, y aunque no me tocó directamente, pude sentir su mirada inquisitiva a través de la ropa. Ezequiel apenas le lanzó una mirada y respondió con tono indiferente. Acabo de regresar. Álvaro bromeó. Buen amigo, ¿ya resolviste las cosas? Déjame ver quién es. Diciendo esto, dio un paso adelante y estiró la mano para quitarme la chaqueta de la cabeza. Instintivamente, me aferré más fuerte al cuello de Ezequiel. La mano de Álvaro nunca llegó a tocar la ropa de Ezequiel. Ezequiel le lanzó una rápida mirada, y Álvaro terminó retirando la mano. Está bien, está bien. Eres tan protector. No me interpondré en tu camino. Solo no olvides traerla la próxima vez para que podamos conocerla. Ezequiel no respondió. Simplemente me sostuvo mientras me conducía al asiento trasero del coche. Ezequiel era conocido como un rico heredero en la ciudad. También era el mejor amigo de Álvaro. En el pasado, solía ver a Ezequiel y a Álvaro pasar el rato juntos con frecuencia. Aunque eran buenos amigos, en ese entonces no podía evitar sentir que Ezequiel mantenía cierta distancia con Álvaro por alguna razón desconocida. Más tarde, descubrí la verdad. Y no era lo que pensaba. El día después de que mi confesión a Álvaro fracasara, el mismo día en que su familia me envió al extranjero, Ezequiel me siguió. El coche se movía lentamente hacia la villa de Ezequiel, y yo seguía apoyada en su hombro. La separación entre el asiento delantero y trasero se levantó, y su mano se deslizó lentamente por mi brazo. El frío tacto me hizo tensarme involuntariamente. Su cabello le rozaba el rostro, y sus ojos se oscurecieron. La piel desnuda de su cuello quedó expuesta. Su piel frágil se presionó lentamente contra la mía, enviándome escalofríos por todo el cuerpo. El trayecto desde el club hasta la villa de Ezequiel no era corto. Tocó la partición, y el conductor, comprendiendo, se detuvo al costado de la carretera y salió del coche. Mientras la temperatura en el interior del coche subía poco a poco, me mordí el labio, luchando desesperadamente por no emitir ningún sonido. Pero Ezequiel, deliberadamente, susurró en mi oído. ¿Por qué no hablas? ¿Te sientes incómoda? Abrí la boca, queriendo decir algo, pero al siguiente momento, me jaló bruscamente para besarme. Solo pude dejar escapar un suave gemido. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero finalmente Ezequiel se detuvo. Su rostro, iluminado por la suave luz del coche, parecía completamente satisfecho. Me sostuvo y me limpió suavemente la cara. Tomé mi teléfono, que había sido arrojado a un lado, y vi 2 mensajes de Álvaro. El primero era un video. Era un clip de Álvaro bebiendo con todos en la sala privada. Tenía un cigarrillo entre los dedos, reclinado perezosamente en su silla, diciendo: La mayor mancha en mi vida es que me guste mi propia hermana adoptiva. Si Mónica pudiera deshacerse de esos sentimientos innecesarios, no me importaría que volviera. 2 frases cortas. Si hubiera visto esto hace 3 años, me habría destrozado, pero ahora... Miré el segundo mensaje. Decía: Escuché que tomaste la pulsera que su familia dejó para la nuera.
No olvides devolverla cuando tengas la oportunidad. No codicies lo que no te pertenece. Debe ser devuelto a su legítima dueña. Ese no era el tono de Álvaro. Era evidente quién había enviado esos mensajes. La noticia de mi regreso al país finalmente llegó a los oídos de los padres de Álvaro. Coincidió con la fiesta de cumpleaños de la madre de Álvaro, quien me llamó para pedirme que fuera a casa. Hice una pausa por un momento antes de asentir y aceptar. Cuando llegué, ya había bastantes invitados. La noticia de hace 3 años, sobre la hija adoptiva Mónica enamorada tontamente del único heredero de la familia, era conocida por todos en la ciudad. Al aparecer en la entrada de la fiesta, todas las miradas se centraron inmediatamente en mí. Había sorpresa, curiosidad, e incluso desprecio. Jimena estaba rondando cerca de la madre de Álvaro, intentando agradarle, pero ésta parecía indiferente hacia ella. Sin embargo, cuando aparecí, se volteó de inmediato, tomó a Jimena del brazo y sonrió con alegría. «Estás de vuelta. Ven aquí, déjame presentarte. Esta es la novia de tu hermano». Hizo hincapié en las palabras, novia de tu hermano, como si quisiera remarcar un punto. Le respondí con una leve sonrisa y le entregué 2 cajas de regalo. Una era la pulsera familiar, y la otra, un obsequio de cumpleaños para ella. Al entregarle los regalos, dudé un momento, pero finalmente dije: «Feliz cumpleaños». La madre de Álvaro tomó mi mano y compartió algunas palabras de cortesía conmigo. Aceptó la pulsera, pero el otro regalo fue dejado a un lado sin mucho interés. Había tantos invitados que no tenía tiempo ni energía para prestarme más atención. Después de esto, me retiré cortésmente del salón de banquetes y me dirigí al jardín. Habían pasado 3 años, y muchas cosas habían cambiado aquí. Estaba absorta en mis pensamientos cuando de repente sentí una mirada sobre mí. Alcé la vista y me encontré con un par de ojos profundos y oscuros a poca distancia. Era Ezequiel. ¿No se suponía que debía estar en un viaje de negocios hoy? Estaba vestido completamente de negro, rodeado por un grupo de personas. Álvaro también estaba a su lado, interrogándolo sobre la mujer que había sostenido el día anterior. Ezequiel no dijo nada, solo jugueteaba en silencio con un anillo en su dedo. Era el anillo de pareja que le había dado ayer. El que llevaba puesto era el que me había obligado a ponerle, y el que yo llevaba era el suyo. Recordando los acontecimientos de ayer, sentí una leve incomodidad bajo su intensa mirada. Estaba a punto de apartarme para comprobar si mi antigua habitación seguía disponible, cuando una figura se interpuso en mi camino. Era Jimena, con una expresión de hostilidad sombreando su rostro. Jimena bajó la voz, fulminándome con la mirada. ¿No viste el mensaje que te envié? ¿Cuán descarada puedes ser? Donde quiera que esté Álvaro, tú siempre tienes que aparecer. ¿Perdón?, respondí, confundida. Solo estaba de paso. Pero Jimena de repente me agarró la mano y gritó en voz alta: «Sé que te gusta Álvaro, pero ahora estamos enamorados. ¿Puedes dejar de intentar separarnos?». Su grito atrajo de inmediato la atención de todos los presentes. Miradas despectivas y burlonas se clavaron en mí, como había sucedido 3 años atrás. Su agarre era tan fuerte que me dolía, y fruncí el ceño ligeramente. «Suéltame. Por favor, te lo ruego. Álvaro y yo finalmente estamos juntos. ¿Puedes dejarnos en paz?», imploró, con lágrimas en los ojos, apretando más mi muñeca. Sus uñas se hundieron en mi piel, y, al sentir el dolor, intenté zafarme instintivamente. No tiré con demasiada fuerza, pero ella gritó y cayó al suelo. Antes de que pudiera reaccionar, una bofetada impactó en mi rostro. El aire a nuestro alrededor se volvió silencioso de golpe. La madre de Álvaro apareció frente a mí, con las manos temblorosas y el rostro lleno de furia. «Mónica, te crié durante tantos años, ¿y así es como me lo agradeces? Si hubiera sabido que esto terminaría así, nunca debí traerte de vuelta». Había usado toda su fuerza al abofetearme. Me llevé la mano al rostro y limpié la sangre que brotaba de la comisura de mis labios. Mi madre había muerto cuando yo era joven, y mi padre, compañero de armas del padre de Álvaro, murió salvándolo. Me adoptaron cuando tenía 10 años. Había vivido con ellos durante 10 años, pero ahora esta bofetada rompía completamente cualquier vínculo que tuviera con ellos. Saqué una tarjeta de mi bolso. Contenía 1 millón. Lo había preparado de antemano.
Se la entregué a la madre de Álvaro. Señora, aquí está el total de todos los gastos que han hecho por mí en estos 10 años, capital e intereses, sin faltar un centavo. Les estoy devolviendo todo. La madre de Álvaro se quedó congelada por un momento. ¿Cómo me llamaste? Todos alrededor nos observaban, sus ojos llenos de burla. Álvaro se acercó a mí con el ceño fruncido. Deja de hacer una escena, Mónica. ¿Una escena? Repetí, con una amarga sonrisa. Hace 10 años, cuando fui adoptada, muchos me despreciaban. Ellos tenían riqueza y poder, mientras yo no era más que una huérfana sin padres ni recursos. Había quienes murmuraban a mis espaldas, llamándome descarada por aferrarme a la familia. Cuando Álvaro se enteró, fue tras esas personas, golpeándolas una por una. Sus padres también enfrentaron a los padres de esas familias, diciéndoles que yo ahora era su única hija y estaba en igualdad de condiciones con Álvaro. Cualquiera que me menosprecie, los menosprecia a ellos, dijeron sus padres. Cuando Álvaro me puso la pulsera familiar en la muñeca, su madre sonrió y dijo que esperaba que Álvaro y yo tuviéramos un futuro juntos. Para evitar avergonzarlos, me esforcé mucho, logrando ingresar a la mejor universidad. Usé mi beca para comprarles regalos a mis padres adoptivos, y ellos estaban felices, orgullosos de mí. Pero quien más se emocionó fue Álvaro. Él me recogió frente a todos y proclamó que a partir de entonces yo sería su protegida. Con él cerca, ningún chico con malas intenciones se atrevería a acercarse. Me trataban bien, y yo ingenuamente creí que finalmente había encontrado una familia que me amaba. Pero todo eso se hizo añicos el día que recibí mi carta de aceptación a la universidad y confesé mis sentimientos a Álvaro. Cuando mis padres adoptivos lo descubrieron, no dijeron nada. Al día siguiente, me enviaron al extranjero sin una sola palabra. Nunca volvieron a contactarme. Todo lo que habían dicho sobre querer que Álvaro y yo tuviéramos un futuro era puro humo. Yo era una huérfana, ¿qué derecho tenía para estar con su hijo? Abrí la boca, queriendo decirle algo a Álvaro, pero al final, no pude. Olvídalo. No había más que decir. Sin mirarlos de nuevo, me giré para irme. Pero Álvaro me agarró la muñeca con una expresión impaciente en su rostro. Hoy es el cumpleaños de mamá. ¿De verdad tienes que armar un espectáculo? Su agarre era fuerte, y la lesión que Jimena me había hecho momentos antes seguía doliendo. Ahora, con Álvaro sujetándome, el dolor era aún peor, tanto que casi me hizo llorar. ¡Qué patético! Discúlpate con Jimena, me ordenó, soltándome y rodeando los hombros de Jimena con su brazo. La empujaste hace un momento. Jimena sonrió dulcemente en los brazos de Álvaro, aunque sus ojos seguían llorosos. Está bien, Álvaro, ella no lo hizo con mala intención. Solo está demasiado preocupada por ti. No me importa sufrir un poco. Por favor, no dejes que esto te afecte a ti ni a tu madre. Su voz era suave y comprensiva. Álvaro me lanzó una fría mirada. Te daré 2 opciones. Primera, disculparte con Jimena. Segunda, regresar arriba y quedarte fuera del camino. O de lo contrario, lo siento, lo interrumpí. ¿Es suficiente? Si no, puedo seguir disculpándome. Álvaro se quedó congelado por un momento, antes de explotar. Bien, muy bien. ¿Estuviste 3 años en el extranjero, y así aprendiste a comportarte? ¿Crees que haciendo berrinches lograrás que te perdone? No le respondí ni lo miré otra vez. Simplemente me di la vuelta y empecé a caminar. Cuando su madre me abofeteó, Ezequiel había llegado, pero le detuve con la mirada. No quería que él se involucrara en esto. En el coche, Ezequiel mantuvo el rostro serio mientras tomaba mi muñeca y desinfectaba mi herida en silencio. Cuando terminó, dejó mi mano a un lado sin decir nada, con la mirada fija en la carretera. Sabía que estaba enojado. Me incliné hacia él con una sonrisa juguetona y tiré de la manga de su camisa. ¿Estás molesto? No respondió. Suspiré y tomé su mano. No quiero depender de ti para todo. El primer día que me enviaron al extranjero, caí enferma. En ese momento, no tenía un solo centavo. Vendí todo lo valioso que poseía y alquilé un diminuto apartamento en ruinas que apenas tenía espacio para una cama. Con fiebre alta y el cuerpo adolorido, trabajé en 5 empleos al día, lavando platos, limpiando, y casi desmayándome varias veces sobre el fregadero. Fue entonces cuando Ezequiel apareció para ayudarme.
Era mi primera vez en el extranjero, y todo era desconocido. Tenía que apoyarme en él para todo. Al principio, pensé que era alguien a quien mi hermano había enviado para ayudarme, pero luego me di cuenta de que tenía sus propias intenciones. Buscaba algo de mí. Cuando era más joven, tenía un carácter testarudo. Si ellos no se acercaban a mí, yo tampoco lo haría. Me enviaron al extranjero, y me dije que podría arreglármelas por mi cuenta. Pero al descubrir las verdaderas intenciones de Ezequiel, empecé a distanciarme de él. Dejé de aceptar su ayuda. Sin embargo, en la realidad, mi orgullo resultó ser inútil. Estaba sola en un país extranjero, no era una local, y enfrentaba discriminación. Mientras otros ganaban un salario decente, yo apenas podía hacer la mitad. No había hecho nada malo, pero aún así me trataban de manera injusta. Cuando la vida se volvió insoportable, no podía imaginar cómo seguir adelante. Así que acepté a Ezequiel. Incluso me acosté con él por mi propia voluntad. Al principio, pensé que solo estaba actuando por capricho, que después de obtener lo que quería, me dejaría de lado. Después de todo, ¿qué interés podría tener alguien como él en una huérfana como yo? Pero él cuidó de mí durante 3 años completos. Cuando no quería regresar a casa, organizó mis estudios en el extranjero. Me enamoré de la investigación, así que invirtió en un laboratorio para que trabajara en él. No quería estar sola, así que abrió una empresa en el extranjero para quedarse conmigo. 3 años enteros. Durante todo ese tiempo, mi familia nunca se puso en contacto conmigo ni una sola vez. Originalmente, quería explicarle a Ezequiel que no quería seguir causándole problemas, pero al hablar, su semblante se oscureció aún más. Apartó su brazo de mi agarre. Fue entonces cuando me molesté. Mírame, Ezequiel. Ezequiel permaneció en silencio durante 2 segundos antes de girar hacia mí. Sin embargo, su rostro, aunque miraba en mi dirección, seguía siendo frío e indiferente, sin pronunciar palabra alguna. Bien. Si no quieres hablar, entonces yo tampoco, dije, recostándome contra el asiento y cerrando los ojos. Al principio, solo pretendía dormitar, pero antes de darme cuenta, realmente me quedé dormida. Cuando abrí los ojos de nuevo, ya habíamos llegado a casa. La cena estaba lista, con todos los platillos que me gustaban. No había comido mucho en la fiesta anterior, y ahora mi estómago rugía de hambre. Ezequiel estaba sentado en el sofá, en medio de una videoconferencia. Cuando me vio, me lanzó una breve mirada y continuó hablando en inglés para finalizar la reunión. Una vez que colgó, dejó su teléfono a un lado y tomó una revista económica para leer. Me acerqué a él, me senté en su regazo y rodeé su cuello con mis brazos. No me rechazó. Aprovechando la oportunidad, le dije: tengo hambre. Aliméntame. Ezequiel me sostuvo con una mano y me guió hacia la mesa. Permanecí sobre él, sin intención de bajarme. Pacientemente, se quedó allí, dándome de comer poco a poco. Cuando me sentí satisfecha, mis manos comenzaron a deslizarse juguetonamente por su pecho. Ezequiel atrapó mi muñeca y me miró con una expresión de advertencia. Basta, parecía decir con sus ojos. Pero si le hubiera hecho caso, no sería Mónica. Sujeté su mano, la coloqué alrededor de mi cintura, lo atraje más cerca y lo besé de nuevo. En medio de nuestra pasión, una videollamada entró de repente. Ser interrumpida en un momento así era tan molesto. Sin siquiera revisar quién era, intenté colgar, pero accidentalmente presioné el botón de responder. Una voz familiar se escuchó desde el teléfono. Álvaro está borracho. Deberías venir a buscarlo, en el lugar de siempre. Era uno de los amigos de Álvaro. Una expresión de impaciencia cruzó mi rostro. Justo cuando iba a colgar, escuché la voz de Álvaro en el altavoz. ¿Con quién estás hablando? No necesito que ella venga a buscarme. Si quiere armar un espectáculo, que lo haga. Han pasado 3 años, y ha aprendido a usar el rencor para manipular a la gente. ¿Qué? ¿Cree que así lograremos ceder ante ella? Continuó con tono de desprecio. ¿Acaso piensa que todavía me importa? Así que sabía que no habíamos tenido contacto en 3 años. Cuando me enviaron al extranjero por primera vez, mis padres adoptivos me ignoraron. Me inventé excusas para ellos, pensando que estaban ocupados y que llamarían cuando tuvieran tiempo. Pero después de esperar tanto, durante 3 largos años, nunca recibí una llamada.
3 años atrás, Álvaro solía salir a beber y a divertirse hasta altas horas de la noche. Sin importar la estación o la hora, si recibía una llamada, me levantaba de la cama y lo buscaba. Pero ahora, ¿qué tenía que ver esto conmigo? Perdida en mis pensamientos, sentí que la mirada de Ezequiel se volvía más aguda, y entonces me besó con fuerza en los labios. Solté un gemido mientras él se apartaba ligeramente para tomar mi teléfono y colgar la llamada. Hace solo unos instantes, yo tenía el control, pero ahora Ezequiel estaba sentado firme, con un agarre decidido. Después de terminar la llamada, me tomó por la nuca y me atrajo hacia él. ¿Todavía piensas en él? Su voz era fría. Abrí la boca para responder, pero me detuve. Permanecí en silencio, apretando los labios. Ezequiel, al ver esto, frunció el ceño con un aire sombrío. Deja de pensar en él. En medio de esta tensa intimidad, escuché un leve ruido proveniente de la puerta. Ezequiel rápidamente me cubrió con una manta y lanzó una mirada severa hacia la entrada. Una cabeza apareció asomándose por la puerta. Era una mujer que se parecía bastante a Ezequiel. Aunque de mediana edad, se veía juvenil y bien cuidada. Al verla, la expresión de Ezequiel se suavizó y suspiró resignado. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Debajo de la manta, me tensé al instante. 5 minutos después, estaba en la sala de estar, con el rostro encendido de vergüenza, saludando torpemente a la madre de Ezequiel. «Hola, tía». Probablemente su familia no sabía nada sobre nuestra relación. Bajé la cabeza, demasiado avergonzada para mirarla. Una sombra cubrió mi vista cuando Ezequiel se colocó frente a mí, bloqueando la luz. Él se quedó mirándola con calma, sin decir nada. Ella tampoco habló de inmediato. Justo cuando el silencio estaba a punto de romperme, la voz alegre de la madre de Ezequiel rompió la tensión. «Lo encontré». Levanté la vista y la vi sosteniendo un teléfono con el calendario abierto. «¿Qué te parece esta fecha?» «Es dentro de 10 días. Iré a hacer los arreglos para la boda». Estaba completamente aturdida, sin poder procesar lo que acababa de suceder, cuando escuché a Ezequiel responder tranquilamente. «Está bien». La madre de Ezequiel se llenó de entusiasmo y me tomó del brazo. «Perfecto». Comenzó a examinarme de pies a cabeza, con una sonrisa cada vez más amplia. Muy bien, muy bien. Tú debes ser Mónica, ¿cierto? No estoy equivocada, ¿verdad? Parpadeé, sorprendida. ¿Cómo lo sabe, tía?» Ella se rió. «La habitación de Ezequiel está llena de tus fotos». Ya sabía que a Ezequiel le gustaba, pero esto era demasiado. ¿Una habitación entera, de más de 100 metros cuadrados, llena de mis fotos? Antes de poder terminar de procesar esa idea, la madre de Ezequiel me tomó de la mano con firmeza. «El tiempo es un poco ajustado, así que primero iremos a elegir tu vestido de novia». «¿Perdón?», pregunté, todavía aturdida. Pero ella ya me estaba arrastrando emocionada hacia la salida, lista para llevarme al coche. Antes de que subiéramos, logré detenerla. Le hablé con seriedad. «Tía, soy una huérfana sin ningún respaldo. No soy digna de Ezequiel». Ese incidente de hace 3 años me había mostrado la cruda realidad. Sabía que probablemente no me aceptarían. Sin embargo, antes de que pudiera decir más, la madre de Ezequiel sostuvo mi mano con expresión de pesar. «Investigamos sobre tu pasado, lo siento. Pero sé todo lo que has vivido. No te preocupes, a partir de ahora, seré tu madre. Después de casarte con Ezequiel, te amaré incluso más de lo que lo amo a él». Me quedé paralizada en ese momento. En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba dentro del coche. «Ezequiel no me ha contado mucho sobre ti, pero tenía curiosidad, así que busqué información». «Lo lamento», continuó ella. «Eres increíble. Entraste a una de las mejores universidades, estudiaste en una prestigiosa institución en el extranjero, y me enteré de que tu equipo de investigación ganó el primer lugar en una competencia mundial recientemente, ¿verdad? Ezequiel apenas sabe hacer algo de dinero por aquí y por allá, no está a tu nivel. Si me lo preguntas, él no es lo suficientemente bueno para ti». Sus palabras me conmovieron, al punto de que mis ojos se llenaron de lágrimas. Ese mismo día, la madre de Ezequiel me llevó a ordenar el vestido de novia. Al día siguiente, enviaron las invitaciones. En el tercer y cuarto día, fuimos de compras para los preparativos. Para el quinto día,
El vestido ya estaba listo, hecho durante la noche. Debo admitir que organizar la boda fue agotador. No fue hasta después de terminar con las fotos que finalmente tuve un momento para relajarme. Entonces me di cuenta de que no había revisado mi teléfono en varios días. Al encenderlo, vi una tonelada de llamadas perdidas y mensajes. Álvaro era quien más me había escrito. Había enviado una captura de pantalla de una mano, una foto de la mano de Ezequiel que se había visto en una videollamada con uno de sus amigos. ¿De quién es esta mano? ¿De un hombre? ¿Ahora estás usando a un tipo para fingir? ¿Crees que me voy a preocupar por ti como antes solo porque hay un hombre sospechoso cerca? Escribió. ¿Estás intentando probarme? ¿Puedes dejar de ser tan infantil? Mi paciencia tiene un límite. Si te portas bien, tal vez te considere mi hermana. Pero si sigues insistiendo. El mensaje era interminable y molesto. No leí más y simplemente salí del chat. La madre de Álvaro también me había enviado algunos mensajes. Lo que dije ese día fue demasiado duro, pero sabes que Álvaro es mi único hijo. Él heredará los negocios de la familia algún día. Tienes que entender mi posición. Después de todo, fuiste mi hija durante 10 años. Todavía me preocupo por ti. Sé más sensata, deja ir esos pensamientos inapropiados, y te trataré como antes. Las palabras de su madre me dejaron en silencio. Me quedé mirando el teléfono unos segundos antes de cerrar esa conversación. No había más que decir. También había algunos mensajes de amigos en común entre Álvaro y yo. Pero, además de ellos, no respondía a nadie más relacionado con él. Después de contestar los mensajes importantes, decidí revisar mi feed de IG. Debería haberlo sabido mejor, pero al entrar, encontré que Álvaro había inundado mi página. Publicó una serie de fotos con Jimena, algunas de su cumpleaños y otras de sus viajes juntos. Álvaro rara vez publicaba en IG, a veces ni una vez al año. Pero ahora lo hacía con frecuencia, mostrando mucho interés en Jimena. Quizá esta vez iba en serio. Actualicé la página y vi una publicación nueva de Ezequiel. No tenía descripción, solo una foto de nuestras manos, luciendo los anillos de pareja. La sección de comentarios explotó. Álvaro fue el primero en comentar, preguntando quién era Ezequiel. Ezequiel lo ignoró, pero sí respondió a los demás comentarios, agradeciendo por los buenos deseos. Al final, Álvaro comentó otra vez, deseándole suerte, pero Ezequiel no respondió. Esto llevó a que Álvaro le enviara un mensaje privado, preguntando si le pasaba algo. Ezequiel tampoco contestó, ni lo bloqueó. Simplemente empezó a publicar 2 o 3 fotos nuestras cada día. Ninguna mostraba nuestros rostros claramente. El día antes de nuestra boda, cuando llegué a la antigua casa de la familia de Ezequiel, me encontré con Álvaro y su grupo, que habían llegado temprano para celebrar con él. Jimena fue la primera en verme y dejó escapar un jadeo de sorpresa. ¿Qué haces aquí? Álvaro se dio la vuelta al escucharla y, al verme, una sonrisa burlona se formó en sus labios. Cruzó los brazos y me miró con arrogancia. Así que finalmente has entrado en razón, ¿eh? Ven aquí. Lo ignoré y caminé hacia la casa. Su expresión se oscureció y se interpuso en mi camino. ¿Qué estás haciendo? Este no es un lugar para que causes problemas. Fruncí ligeramente el ceño. No es asunto tuyo. Álvaro siempre era tan irritante. Jimena avanzó para intentar detenerme. Este no es un lugar al que puedas entrar así como así. Si ofendes a Ezequiel y a su familia, nadie te protegerá. Es mejor que regreses por ahora. Podemos hablar cuando Álvaro y yo volvamos. Antes de que pudiera responder, un niño salió corriendo de la casa. Era el hijo del tío de Ezequiel, de unos 5 o 6 años. Miró a su alrededor hasta que me vio, y una sonrisa radiante iluminó su rostro. ¿Volviste, Mónica? Entra, todos están esperando por ti. Me tomó de la mano y me llevó al interior. Álvaro se quedó atónito por un momento y trató de seguirnos, pero los guardias de seguridad lo detuvieron en la puerta. Nuestro joven maestro no está recibiendo visitas hoy. Ese día, había muchos familiares en la casa, todos hablándome con entusiasmo y ofreciéndome sobres rojos y regalos. Finalmente, Ezequiel vino a rescatarme. Su familia tenía una posición alta en la ciudad, así que mucha gente asistió a nuestra boda. Cuando Ezequiel y yo estábamos en el escenario, miré hacia abajo y,
y sin querer, hice contacto visual con Álvaro. Sus ojos estaban enrojecidos, y sus manos estaban cerradas en puños, como si se sintiera agraviado. Cuando mis padres adoptivos me vieron, también se quedaron congelados en el lugar, incapaces de procesar lo que estaba ocurriendo. La ceremonia transcurrió sin contratiempos. No fue hasta la noche que finalmente tuvimos un momento de descanso. Estaba tan cansada que casi me quedé dormida apoyada en Ezequiel. Pero cuando llegamos a la entrada de la antigua casa, una figura nos detuvo. Era Álvaro. Estaba furioso, con los puños apretados. De inmediato se lanzó hacia Ezequiel. Te consideraba mi hermano, y ahora vienes a por mi hermana. ¿Quién te dio permiso para casarte con ella? Sus ojos estaban llenos de rabia. Pero antes de que pudiera tocar a Ezequiel, éste lo apartó de una patada. Álvaro parecía un león enfurecido, con los ojos inyectados en sangre, gritando repetidamente. ¿Ella es mía? No tienes derecho. Ezequiel frunció el ceño y estaba a punto de llamar a los guardias, pero le tomé la mano, negando con la cabeza. Su expresión cambió, y trató de reforzar su agarre, pero ya me había adelantado y estaba frente a Álvaro. Le di una bofetada en la cara con fuerza. Sabes que solo soy tu hermana de nombre. No tienes ningún derecho a decidir con quién me caso. Además, ya les he pagado todo lo que les debía. La vida de mi padre fue intercambiada por la seguridad del tuyo. No les debo nada, y no hay ninguna conexión entre nosotros. Así que no vuelvas a decir cosas tan repugnantes. Después de esa bofetada, no me sentí satisfecha, así que le di otra en el lado opuesto del rostro. Luego tomé la mano de Ezequiel y nos dirigimos a casa. Desde ese día, no volví a ver a Álvaro. Eliminé y bloqueé de mis contactos a todos los que tenían relación con él. Sin embargo, un mes después, cuando estaba a punto de salir, vi a la madre de Álvaro de pie frente a mi puerta. No sabía que había vivido durante este tiempo, pero la mujer orgullosa que conocía parecía ahora desaliñada. Su cabello estaba desordenado y tenía ojeras marcadas. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas, y corrió hacia mí desesperada. Por favor, ve a ver a tu hermano, solo una vez, suplicó. A través de ella, me enteré de que Álvaro no estaba bien. Se había encerrado en su habitación durante días, sin comer ni beber. Cuando salía, se emborrachaba y se metía en peleas, terminando con el cuerpo lleno de heridas. Se negaba a recibir tratamiento médico. Esta vez, había estado compitiendo en una carrera ilegal y terminó estrellándose por un acantilado. Lo llevaron de urgencia a la UCI, donde seguía inconsciente. Álvaro realmente te quiere. Rompió con Jimena por tu culpa. Todo es mi culpa, nunca debí haberlo separado. Por favor, ve a verlo. Con calma, retiré mi mano del agarre de la madre de Álvaro y le respondí sin emoción. Por favor, tenga cuidado con sus palabras, señora. Lo que le pase a Álvaro no tiene nada que ver conmigo. No soy tan poderosa como para influir en él. Después de todo, solo soy una huérfana. Ella se quedó helada ante mis palabras. No quería discutir más con ella, así que me di la vuelta para marcharme. Pero entonces me detuvo de nuevo. Entonces, por favor, dile a Ezequiel que se detenga. Está atacando a nuestra empresa. ¿Acaso le hicimos algo malo? Me detuve, ligeramente sorprendida. Fue entonces cuando comprendí que Ezequiel nunca había olvidado la bofetada que recibí en aquel banquete. Hice una pausa, luego le respondí con frialdad. Sus decisiones están fuera de mi control. Si tiene preguntas, puede hablar con él directamente. Nunca enfrentaría a mi esposo por culpa de una persona ajena. Tras decir esto, no me quedé más tiempo y caminé hacia adelante sin mirar atrás. No muy lejos, Ezequiel me estaba esperando.